De familia a nación. El tema que nos ocupa en esta ocasión se refiere a cómo una familia más o menos numerosa se convirtió en una grande nación al paso de los años. Bueno, en Génesis 45, 27 al 28 encontramos las palabras que dirigieron los hijos de Jacob a su padre, como dando cuentas de lo que había sucedido en su viaje a Egipto, cuando fueron por grano en tiempo de sequía en la tierra de Canaán. Dice así: y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Cuando por fin José se identificó con sus hermanos en Egipto, que era su hermano, porque ellos no lo habían reconocido, bueno, se gozaron comiendo juntos, se sintieron avergonzados, apenados, confesaron sus faltas, pidieron perdón a José, pero José les habló de una manera muy bonita, conciliatoria, se gozaron comiendo juntos. Entonces José manda a decir a su padre Jacob que vaya a Egipto para vivir, porque todavía faltaban años de escasez de vacas flacas. Bueno, Jacob pasó por muchas pruebas y luchas. Te invito para que veas, si no has visto los videos anteriores, hablando acerca de Jacob. Pasó por muchas pruebas y luchas. La más dura fue cuando murió Raquel, su esposa amada. Bueno, años más tarde sufrió por creer muerto a su hijo José, por las mentiras y triquiñuelas de sus hermanos. Bueno, por eso dice aquí que su espíritu revivió cuando supo que José vivía. Él estaba muerto en vida, duelo tras duelo tras duelo, y había sido muy pesada la vida para José. Había perdido mucho de su significado. Bueno, seguramente que para informar a su padre de que encontraron a José su hermano y José los invitaba a ir a Egipto, tuvieron que decirle, puesto que vive todavía, de que en realidad había sido mentira de ellos eso de que había sido devorado por alguna fiera. Y deben haber confesado su pecado. Cuántas cosas pudiera haber habido cuando están hablando 10 personas respecto a una falta cometida años atrás, alrededor de 15 años atrás. Es por eso las palabras de Jacob, que no piensa en el ayer, no piensa en las faltas, en los pecados. Podía haberles reclamado, pero él piensa en el aquí y ahora. Él piensa no en los problemas, sino en la solución. Basta, mi hijo José vive, así es que vamos a Egipto para verlo antes de que yo muera. Jacob salió a Egipto, pero pasó primero por Berseba. A mis espaldas está Berseba, vista desde el Tel actual. Y bueno, se puede ver el lugar que se convertía en río en tiempos de lluvias, que eran muy pocos, en tiempo de deshielo. Había agua que los que vivían ahí tenían que recogerla. De hecho, ahí en el Tel hay una cisterna que no sé la capacidad, pero son millones y millones de metros de litros. No sé cuántos, pero es nunca había visto yo un aljibe de ese tamaño. Es maravilloso cómo vivía la gente ahí en Berseba. Para Jacob era muy importante Berseba. Berseba ya está en el desierto del Negev, en el sur de la tierra de Israel. Al norte son las tierras más fértiles. Berseba es de los lugares un poco desérticos. No debía haber sido tan atractivo vivir en esas zonas en comparación a las del norte. Hoy mismo, recuerdo que íbamos para allá, a Berseba, platicábamos con alguien y nos dicen, pues no hay nada en Berseba, no hay nada bonito en Berseba. Realmente actualmente Berseba es una ciudad muy moderna, tiene una universidad muy grande, un hospital también, Ben Gurion, grande, muy atractivo. Bueno, nosotros íbamos ahí a Berseba y era además punto intermedio entre otros puntos que queríamos visitar.
Bueno, ya me imagino en aquel entonces, Berseba, ¿qué es Berseba? Un lugar en el desierto que hay muy poca agua y en muy pocas épocas del año. Pero para Jacob, Berseba tenía un significado espiritual muy profundo. Ahí Dios le había hablado. Ahí vivió tiempo. Abraham vivió tiempo también ahí, lo mismo que Isaac, aunque Abraham y Isaac pasaron sus últimos tiempos en Hebrón, más al norte, noreste, lugares que son más fértiles, más atractivos para vivir. Salió Jacob y vino a Berseba. ¿Qué hizo ahí? Ofreció sacrificios a Jehová, que le había hablado años antes. Era un lugar que para Jacob significaba comunión con Dios, palabra de Dios. Al ir Jacob a Berseba y presentar sacrificios, es decir, Señor, tengo que hacer un viaje, yo tengo que hacerlo en tu nombre, yo lo quiero, yo lo anhelo, y daría todas mis riquezas para ir allá, pero no quiero hacerlo fuera de tu voluntad. Debe haberse movido todos esos pensamientos en la mente de Jacob. Pero qué maravilloso. Jacob, Jacob. Heme aquí. Me llama la atención que Dios le dice Jacob, Jacob. Ya le había cambiado el nombre por Israel, pero está en esa época de transformación. Está entre el azul y buenas noches de lo que es el cambio de una vida. Y tal vez cuando habla Jacob apela a su carne, o tal vez porque le había hablado desde que era Jacob. ¿Te acuerdas cuando me dirigí a ti? Jacob, Jacob. Y lo enfatiza. Yo estoy contigo, Jacob. Dice así Génesis 46, el versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Haciendo referencia a que estará contigo cuando tú mueras. Para una persona de la edad de Jacob es muy importante estar seguro. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir mis últimos años? ¿Rodeado de quién? ¿En qué circunstancias? Un temor de las personas de la tercera edad, de hecho, hablando psicológicamente, es temor a estar solos, o temor a que los ignoren, que sean hechos a un lado. Bueno, Dios le dice a Jacob, José va a cerrar tus ojos. Eso incluye, él hará todo lo necesario para tu sepultura, como tú desees. Bueno, no solo hizo esto el Señor, le reiteró la promesa, el pacto abrámico y el pacto que le había refrendado Isaac. Él podría estar seguro, Jacob, que Jehová cumpliría su promesa y su pacto, y que ellos regresarían a la tierra prometida, a esa tierra que Dios les prometió, que fluía leche y miel. Bueno, después de todo esto, Jacob se levantó, el versículo 5 dice, se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, y Jacob y toda su descendencia consigo. No solo José le había dicho, ven, Faraón le había dicho, queremos que vengas, y en muestra de buena relación, de afecto, envió carros. Jacob, con sus mujeres y sus niños, no viajaron en camellos, no viajaron a pie, no viajaron en asnos, viajaron en carros cubiertos de la sombra del mal tiempo. Podemos ver cómo los hijos de Jacob se encargan de organizar todo el viaje, dado la edad de Jacob y la honra que le era necesario darle, que merecía Jacob. Ya era grande de edad. Bueno, José instruyó a su familia
Cuando hablen con Faraón, díganles, lo vemos en el párrafo 34 de Génesis, creo 46, 34. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. De manera que ellos habitaron ahí en lo que es el delta del río Nilo, unas tierras muy apropiadas para la ganadería, cosa que desdeñaban los egipcios y que era la mayor ocupación de los judíos. Bueno, en Egipto hubo mucha cercanía entre Jacob y José, su hijo. Jacob le hizo prometer que a su muerte, a la muerte de Jacob, José lo sepultaría en Hebrón, ahí donde estaba Isaac, su padre, y Abraham. También le dice una cosa, debe haberle sorprendido a José. Los hijos que tú tienes, que tú tuviste aquí en Egipto, antes de volver a verte, dice, serán míos, serán contados con tus hermanos, como las familias de Israel. Los que tengas después aquí van a ser tuyos. Bueno, es así explicable que José no es contado entre sus hermanos cuando se habla de las 12 tribus. En cambio es mencionado Efraín y Manasés. Son llamados por los estudiosos medias tribus, porque dicen estos corresponden en realidad a José. Efraín y Manasés es otra forma de decir José, pero son nombrados cada uno, y a cada uno se le dan tierras diferentes. De este modo José recibe bendición como si fuese primogénito. En Génesis 48 vemos la bendición de Jacob a los hijos de José, a Efraín y Manasés. Bueno, aunque Manasés era el mayor, José los lleva para que sean bendecidos por Jacob su padre, y Jacob pone su mano derecha sobre la cabeza de Manasés, siendo que Efraín era el mayor. José se las coloca, se las cambia y le dice así: no, padre, porque él es el mayor. Efraín es, Manasés es el mayor. Jacob le dice: lo sé, hijo, lo sé. Así está bien. ¿Cómo sabía José quién era el mayor y quién era el menor? ¿Cómo supo José sobre quién poner su mano derecha, con esto diciendo: hay mayor bendición para ti? Dios se lo mostró. Bueno, el tema de esta reflexión dice: de familia a una nación. Esa es la transformación de Dios. Pero hay otra transformación de la que hemos estado hablando, de Jacob a Israel, o de un ser humano como otros a un profeta, y pudiéramos decir un gran profeta. Vamos a mencionar algo de sus profecías más adelante. Generalmente no pensamos en Jacob como profeta, pero eso fue, y lo muestra en sus últimos años. Bueno, Jacob bendice a Efraín y Manasés de manera diferente a como José lo esperaba. Mayor bendición a Manasés, aunque era el menor. Dios es quien nos establece las reglas, las leyes. Dios las hace, Él es el autor. Él no tiene por qué sujetarse a esas leyes. Esas leyes son para nosotros, los hijos de Dios, los humanos. Él es Dios. Vez tras vez vemos que Él dice: ustedes tienen esto, sus capacidades son estas, sus injerencias son esas, etc. Pero yo tengo para ti esto. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Isaac, y ahora lo vemos en Jacob, cómo Dios actúa de manera diferente a como ellos lo esperaban. Dios bendice de esta manera a través de la bendición de Jacob para José, en Efraín y Manasés. Nos muestra una vez más que Él es Dios, Él es soberano, Él es sabio, Él es el alfarero, nosotros solamente somos el barro. Dice la Biblia en Mateo y otros evangelios también, dice, Jesús dijo, Mateo 5:14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino arriba para que alumbre a todos. De esta manera Dios quería para la nación de Israel, para su pueblo, que fuera bendición a todas las naciones. Se lo había dicho a Abraham. Es un asunto, una cuestión muy importante que el pueblo de Israel no lo entendió del todo. Jesús viene y lo recalca. Es importante aún el día de hoy que entendamos cómo los propósitos de Dios a través de toda la historia son los mismos. Es para el presente también. Los hijos de Dios debemos ser bendición a otros. Dios nos bendice a nosotros, pero la meta última no es bendecirnos, sino usarnos para bendición. ¿Por qué? Porque Dios no solo nos ama a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, que aún envió a su Hijo unigénito para traernos salvación. Bueno, Jacob en sus últimos años muestra la obra de Dios en su vida. Él que pensaba hacer las cosas como él quería, era su manera, pensaba solo en él, hacía las cosas como él. Al último lo vemos que es un instrumento en las manos de Dios, un anciano apacible, sensible a los demás y sobre todo sensible a la voz de Dios, de modo que se convierte en su profeta. Génesis 49 nos describe la bendición de Dios a sus hijos y profetiza acerca de ellos. No llama a nadie aparte como antes podía llamar a José o a Benjamín o a los hijos de la criada de Raquel. No, llama a todos y le dice: juntaos y vengan a mí. No les dice los voy a bendecir, aunque los bendice, pero les dice: os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Ahí está el profeta, ahí está el varón transformado por Dios. De ser uno como los demás, en ser uno escogido para que transmita la palabra de Dios. Ahí está Israel, lo que había sido Jacob. Ahí está el que habla lo que Dios dice, no lo que él quiere. Vemos en esta profecía lo que pasó en siglos de historia. Algunas cosas no sucedieron en el tiempo de José, cuando se les repartió la tierra, pero sí vemos que después en la historia cómo se cumplen algunas cosas que Jacob dijo para cada uno de sus hijos. Rubén, no serás el principal, le dijo, el que era el mayor, el que era el primogénito. Jacob le dice: tú no vas a ser el principal, por cuanto subiste, profanaste el estrado de tu padre. Bueno, Rubén era impulsivo y ahí le faltó a su padre. Moisés, cuando bendice igualmente a las tribus, dice así a favor de él, intercediendo por él: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Así lo dice en Deuteronomio 33:6. Bueno, Moisés podía ver, conocía las profecías, las bendiciones de Jacob a sus hijos, y los había visto, los conoció. Era muy impulsivo, por eso dice Moisés: que no muera, que pueda ir adelante, no obstante de ser como es. Hemos dicho que no nos ama Dios así como somos. Nos habla a pesar de cómo somos. Bueno, Rubén y sus descendientes no estaban preparados para asumir la primogenitura. Ya lo dice Mateo 19:30, que el postrero viene a ser el primero. Simeón y Leví, los hijos que siguieron en edad de Rubén, pudieron haber heredado uno de ellos la primogenitura, pero recordemos que fueron agresivos, vengativos, hombres fieros, les dice Jacob: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, recordemos que Jacob había hecho pacto con los de Siquem. Faltaron Simeón y Leví a ese trato. Tuvo que salir huyendo Jacob con su familia, por eso eran hombres fieros. Yo no comparto eso, les dice Jacob.
y esta profecía los apartaré en Jacob. Es interesante porque ellos, por un lado, prefirieron quedarse, no cruzar el río Jordán. Dijeron a Josué: aquí nos quedamos nosotros. Josué les dijo: está bien, cuando combatamos a las tribus del occidente, ustedes nos ayudan, nos apoyan. Así lo hicieron saber, pero bueno, ellos pensaron: aquí está bien para nuestro ganado. No pensaron en su familia, no pensaron en todas las tribus, no buscaron la voluntad de Dios. Dijeron: nos gusta estos lugares. Bueno, ellos vivieron el resultado dispersos por todo el territorio de Israel, así como se los mencionó Jacob, su padre. No fueron fuertes como las otras en su lugar. La mayoría de ellos se unieron al reino del norte cuando la división de la nación en dos reinos. La mayoría se fueron al norte. Algunos pocos se agregaron a Judá. De ser la tercera familia más grande al salir de Egipto, pasaron a ser la última en pequeño en este tiempo de Josué. Leví, bueno, fue esparcida también como Simeón, pero Leví con un propósito sagrado. A Leví Dios lo usó porque ellos mostraron celo por Jehová. Lo usó en todo el territorio de Israel como sus siervos. Judá. Casi todos los cristianos sabemos que Judá, sobre él descansa el cetro de Israel. No será quitado el cetro de Judá, le dice Jacob, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, nos parece extraño esta profecía cuando hubo reyes, hasta la invasión de Babilonia, y ya no hubo reyes, ya no hubo nación de Israel, hasta mucho tiempo después. Entonces, ¿cómo que el cetro no se iba a quitar? La cosa es que la ley, la Torá, viene a ser el cetro, el mando, lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Dios manda, Dios habla, y es a través de la Torá, cosa que la nación de Israel conservó, si ya no en el culto del templo, en la enseñanza, en las sinagogas, hasta el día de hoy. Bueno, la profecía es que el cetro no se quitaría hasta que llegara Silo. Y aquí se refiere a Jesús, que es del linaje de David. Cuando viniera él, las cosas cambiarían, ya se hablaría de otras cosas y en otros términos. A Silo se congregarán los pueblos. Y profetiza al pueblo de Dios que viene a ser la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. Bueno, Judá tomó la iniciativa para defender a José cuando sus hermanos querían darle muerte. Después habló con su padre para que los dejara ir a Egipto por más grano y les dijo: yo me responsabilizo de tus hijos. Vemos que tuvo cierto celo por su pueblo. Zabulón. Jacob le dice que viviría en la costa hasta Sidón. Lo cierto es que Zabulón es la única, una de las dos tribus que no tienen costa, ni en el Mediterráneo ni junto al Jordán o el mar de Galilea. Sin embargo, en la práctica, Zabulón vive de los mares. ¿Por qué? Porque está en un lugar privilegiado en cuanto al tránsito. Ahí donde ellos vivían se llamaba Vía del Mar. Cerca del mar pasaban las caravanas que venían del norte, iban rumbo a África, de Europa a África, y aún los que venían rodeando lo que es el desierto, venían por Tigris, Éufrates, y luego descendían por esa vía del mar. Esto les dejó muchas riquezas, y de hecho Zabulón, convirtiéndose en muy comerciante, vivió mucho del comercio, su injerencia, su relación estaba hasta Sidón, que sí está en el mar, de manera que él recibió mucho del mar. Por cierto que hay evidencias de que ellos vivieron muchos de ellos viven en Holanda, lugar donde está el puerto más grande y más rico del mundo. O sea, siguen viviendo
del mar. Isaacar, confiado, prefirió el descanso aunque eso le costara la libertad. Como que fue flojo, como que simplemente se acomodó a las circunstancias. No puso mucho entusiasmo para hacer una tribu grande. Entonces llegó a ser simple trabajador y trabajar para otros. Dan juzgará a su pueblo, le dijo Jacob. O sea, proporcionará justicia. Así lo llamó su madre. Su madre dijo, Dios me juzgó y me dio un hijo. Así dijo Raquel, porque su criada le dio este hijo. Entonces Raquel dice, bueno, Dios me juzgó y muestra que me ama, me ha dado un hijo. Sucede que hay evidencias que esta tribu se estableció en Dinamarca. Es el estado que de Europa se conoce como un país donde impera más la justicia. Los descendientes de la tribu de Dan, hay evidencias que viven y se trasladaron a Dinamarca, ahí se extendieron y ellos dejaron huella en todas partes que estuvieron. Por ejemplo, el río Danubio, dicen que se llama Danubio en honor al padre Dan. Bueno, y de hecho Dinamarca viene de la misma raíz aparentemente. Bueno, lo de como una serpiente, lo presenta como una serpiente Jacob. Tal vez sea por lo astuto. Ellos evadieron a los filisteos, por un lado, y para no enfrentarse, porque eran fuertes, tenían carros cerrados, etc. Ellos prefirieron mejor, en su astucia, en su que mordían como serpientes, sorpresivamente, atacaron y vencieron a tribus del norte y habitaron al norte, casi en lo que son límites actuales de Israel. Ahí donde, por cierto, se construyó un tabernáculo pagano en tiempo de Jeroboam. Gad, Jacob le dice, esperarás en el Señor. Ejércitos lo atacarán, pero él prevalecerá. Es atacado, pero luego él se defiende y termina corriendo a los atacantes y él los ataca en su retaguardia. Tuvieron que ser valientes porque fueron de las tribus que se quedaron al oriente del río Jordán. Hay evidencias que de esta tribu muchos fueron a habitar a Suecia, un país que allá por el siglo XVI hicieron mucho por la paz en esas regiones. Por medio de la guerra lograron paz. Por cierto que de la tribu de Dan salieron muchos de los valientes de David. Aser, será delicioso su pan, le dijo Jacob. Bueno, fue muy próspera en su producción de aceite y de trigo. De ahí salía trigo para toda la nación de Israel. Será delicioso su pan. Todo Israel comió pan de Aser. De hecho, actualmente en la tierra de Israel se fabrican muchos tipos de pan, a cual más de delicioso. Neftalí, pocas palabras dice Jacob a Neftalí, pero dice hablará bonito. Neftalí significa lucha, y fueron muy valientes ellos en tiempo de Josué. Hablaría palabras hermosas. Es una sierva en libertad. Dice Habacuc 3:19, hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué más podemos decir? Jesús predicó ahí, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, al otro lado del mar. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hablemos de José para terminar casi. Josué, desde el párrafo 22 al 26, se extiende más en hablar de José y del futuro de José, su padre Jacob. Le dice, fructífero, poderoso, con las bendiciones de Dios y de su padre, más bendición que la de sus ancestros. Una cosa es la bendición de Abraham y Isaac, otra cosa es la de Isaac a Jacob, pero la de Jacob a José es extensa, amplia, abundante la bendición para él. Fue fructífero. Hay evidencias que sus descendientes fueron a Inglaterra, a Estados Unidos, país muy poderoso que va de acuerdo con la bendición de Moisés en Deuteronomio 33:17.
Sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos, todos juntos hasta los confines de la tierra. Recibió bendición como primogénito José. Jacob le concedió, le dijo, a ti te cedo esta región que yo gané con mi espada. Luego Efraín y Manasés fueron dos tribus, no una tribu de José, fueron la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, que cada uno recibió sus tierras. De hecho, recibieron grandes tierras. La de Manasés, uno de los más amplios. Efraín, por su parte, heredó el nombre de Israel. Efraín era Israel, como fue llamado el reino del norte. Ahí está Efraín, ahí está José, fructífero, grande. Y bueno, Manasés fue extenso. En Josué 17, 14 al 18 vemos cómo ellos le piden a José más extensión. Y Josué les dice, bueno, ustedes son fieros, ustedes pueden conquistar esos lugares, son boscosos, los pueden hacer habitables, los pueden conseguir con guerra y con victoria. Tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte. Y le da extensión grande. Bueno, aquí está la bendición a primogénito. José bendijo como a primogénito a José. Y esa bendición alcanza a Efraín y Manasés. Jacob dice a José, serás fructífero, y así lo fue. De él salen dos tribus, más que de sus hermanos. El primogénito tenía derecho a doble herencia, podemos recordar. Además de que pidió grandes extensiones, ya de antemano Jacob, su padre, se la había dejado a José. Bueno, quien recibió también bendición especial, sabemos que fue Judá y Leví. Judá es quien recibió también bendición como si fuese primogénito. Benjamín, hombre fiero, come a sus enemigos y reparte despojos. Por la mañana mata y come la fiera, en la tarde los despojos. ¿Para qué deja para mañana? Mañana va a tener otro triunfo. Jacob pudo bendecir a sus hijos y profetizar sobre ellos. Él dio su bendición, pero habló la palabra de Jehová, lo que Dios diría a cada uno según su vida y comportamiento, y según la soberanía de Dios, desde luego. Jacob ya no hizo, Israel ya no hizo lo que la carne le impuso, ni siquiera dijo lo que él quería, habló lo que él supo que era por Jehová. Dios lo transformó en profeta, y aunque no es conocido así como profeta, todo lo que dice acerca de sus hijos es maravilloso, porque no solo se cumplió cuando Josué repartió la tierra, muchos años después, 400 años después, sino al paso de los siglos, aún hasta hoy día, se siguen cumpliendo las profecías de Jacob. Recuerda, Jacob, profeta de Jehová. Dios lo convirtió, lo formó para que fuese profeta. Crió a sus hijos conforme él quiso, pero los bendijo conforme a la voluntad de Dios. Fue transformado. Dios quiere eso de sus hijos, transformarnos. Dios no quiere que hagamos las cosas como creemos, queremos y podemos. Quiere que lo hagamos con su fuerza. Eso es lo que quiere decir Israel, fuerza de Dios. Ahora vas a luchar con la fuerza de Dios. Que podamos decir como Jesús, hacer tu voluntad me ha agradado. Bueno, Jacob fue transformado de gloria en victoria, de triunfo en triunfo, de prueba en prueba. Dios te bendiga. Síguenos viendo y oyendo, escuchando a través de Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.